Buenos días, hermanos y hermanas. En este día celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán y compartimos el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en este día celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán, que fue la primer basílica construida por el emperador Constantino y que se convirtió en la sede del obispo de Roma. Sabemos que el obispo de Roma es el Papa. Y en esta fiesta yo los invito para que reflexionemos en el sentido de la palabra templo. Y vamos a reflexionar en este significado desde 3 dimensiones. El templo como la construcción material, donde hablamos de capillas, de parroquias, de basílicas, de rectorías, y que son lugares físicos que están consagrados a Dios. Para los judíos el templo era algo muy importante como lugar físico de encuentro para la oración. Por eso, hermanos y hermanas, que nunca olvidemos lo que hoy el Señor nos enseña en el Evangelio. Lo que Él quiere que sean los templos es que sean casas de oración, no que sean lugares de ruido, no que sean lugares de distracción, no que sean lugares donde las personas no viven una experiencia de Dios. El templo tiene que ser casa de oración. Y por eso necesitamos más silencio en nuestros templos, más respeto, más reverencia. Porque como el templo está consagrado a Dios, el templo lo entendemos como casa de Dios. Otro significado de la palabra templo lo relacionamos con el Evangelio de hoy, con las palabras de Jesús. Destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Y el Evangelio nos dice que el Señor hablaba de su propio cuerpo. Jesucristo es el verdadero templo de Dios, porque Él habita en el Padre y el Padre habita en Él. Y por eso entendemos que la presencia del Señor en medio de nosotros es ese templo que está presente en el mundo y que se convierte para cada uno de nosotros cuando hacemos oración en ese gran templo espiritual, en esa tienda de encuentro como en el Antiguo Testamento, donde el pueblo se encuentra con Dios. Y finalmente, hermanos y hermanas, el templo también lo entendemos como el cuerpo de cada uno de nosotros. Y esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando San Pablo nos dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Por eso el cuerpo tiene dignidad, por eso el cuerpo se respeta, por eso el cuerpo no se profana ni se prostituye, porque el cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, yo los invito para que tengamos esa experiencia de templo desde esta triple dimensión.
el lugar de oración como la casa de Dios, casa de oración. Jesucristo, cuando hacemos nuestra oración, estamos en el templo espiritual, en el encuentro con el amado. Y nuestro cuerpo, con dignidad y respeto, porque es templo del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.